Bueno, muchas gracias por volver, por venir otra vez más. Charlando con Roy y también con los chicos decidimos unificar estas dos clases, la 3 y la 4. Los autores son Leopoldo Marechal y Astrada. Son dos visiones medio antagónicas de la cultura. Decidimos unificar estas charlas porque con los tiempos políticos nos están demandando más hablar sobre política. Entonces pensamos que podía ser más interesante hoy unificar estas y seguir con autores más políticos. Les recordamos también para que lo digan a la gente que viene en las clases, en las dos clases que faltan, que quedan grabadas y están en el canal de YouTube que se llama Tropa de Leales, que es el canal de YouTube oficial del partido acá de Rosario. Así que nada, muchas gracias por venir y empezamos la clase. Bueno, muchas gracias también por asistir. Decidíamos tratar de juntar las dos clases hoy que de algún modo referencian un poco al problema de la cultura y la identidad nacional y que no son, digamos, dos clases de una entrada política específica, sino especialmente tienen que ver con, digamos, compensar la identidad nacional y compensar precisamente la idea de la comunidad en el peronismo de una manera ampliada, ¿no? Es decir, un poco corrernos de la matriz política que a veces es bastante rígida, o sea, hoy se lo está recuperando de manera un poco rígida el peronismo, y poder habitar las diferentes maneras en las que el peronismo pensó la identidad nacional. Bueno, nosotros en el primer encuentro trabajamos un poquito lo que era la comunidad organizada, entendiendo como punto de partida de nuestra doctrina y de nuestros saberes y de nuestra concepción política. En ese sentido, marcamos, como una ideología periférica que se va constituyendo en el mismo proceso que se va constituyendo el movimiento justicialista, y al mismo tiempo aparece puntualmente en el Congreso de Filosofía del 49, en el cual Perón trata de establecer esta comunidad organizada como un mensaje de carácter político, pero especialmente como un mensaje de carácter geopolítico, en el cual, por un lado, se trataba de pensar un proyecto alternativo desde la periferia sudamericana. Por otro lado, se trataba de generar precisamente una alternativa a los dos imperialismos soviético y norteamericano. Y por otro lado, se entendía que en este mensaje había un proyecto antropológico de justicialista, en el sentido de que había una propuesta humanista, ¿no? Una propuesta humanista desde América Latina, en la cual se juntaban materia y espíritu, individuo y comunidad, ¿no? Esos cuatro ejes son los que de algún modo vertebran la cuestión de la comunidad organizada. En el segundo encuentro tratamos de trabajar la matriz más estrictamente política, planteando, la idea de Perón como constructor de un ideario político de la periferia sudamericana, y en ese sentido marcamos dos aspectos que consideramos importantes, que tenían que ver, por un lado, con la idea de Perón como alguien que ve positivamente el fenómeno de conquista, es decir, tiene una lectura positiva del etos cultural que surge en América después de 1492, y eso es un hecho que lo lleva a valorizar positivamente el legado español. Pero por otro lado, ese proyecto humanista, comunitario, justicialista, en cierto sentido se va articulando con una idea que tiene que ver con aceptar la cultura hispanoamericana, pero también construir un proyecto autonómico respecto de los imperialismos, ¿no? Entonces hay una lectura positiva de lo cultural hispanoamericano, pero hay una lectura contrahegemónica respecto de las metrópolis imperiales, ¿no? Eso lleva a Perón, esto que lo vamos a ver en una clase posterior, a constituir, desde mi punto de vista, una modernidad alternativa latinoamericana, es decir, un proyecto moderno hispanoamericano que va a tener como horizonte político lo que vamos a ver en las últimas clases, que es el proyecto continentalista y universalista. Bueno, desde ese marco de referencia, la idea del encuentro de hoy tenía que ver con abordar otra matriz que podríamos denominar la matriz cultural, entendiendo que lo comunitario, por un lado, tiene su axis política, pero también lo comunitario justicialista está vertebrado por, digamos, una cosmovisión respecto del ser social cultural, ¿no? Es decir, los movimientos nacionales
tienen una beta política, pero también es una beta política cargada de posicionamientos geoculturales, ¿no? Entonces, lo cultural no es una variable secundaria para nuestros movimientos, sino que realmente nos ponen en la idea de cómo se instala nuestro movimiento en el mundo, es decir, cómo nosotros nos paramos en el mundo. La cultura determina nuestro vector social, nuestro vector comunitario. Entonces, de alguna manera, entendemos que lo nuestro es un proyecto político, pero cargados de una potencialidad cultural y geocultural determinada. Bueno, ahora bien, en ese marco, como decíamos, nosotros entendemos que el peronismo aparece como una nueva interpretación de la realidad nacional en 1945, aparece esta idea de un subsuelo de la patria sublevado, es decir, de un actor periférico que entra a la vida pública, y eso por un lado es contrahegemónico desde el punto de vista político, es decir, instala un nuevo momento político, pero también es una expresión contracultural, es decir, que choca respecto de las cosmovisiones del modelo oligárquico. Esto es algo, insisto, que no debemos perder de vista, en el sentido de que, por un lado, hay un proyecto político, pero por otro lado, ese proyecto político se va, vertebrando geoculturalmente como una alternativa contrahegemónica respecto de los saberes oficiales de la oligarquía. En este sentido, claramente el eje de ruptura del peronismo tiene que ver con la irrupción de un nuevo actor, ¿no? El sector popular, el pueblo, las masas. En ese sentido, lo que va a plantear la irrupción de ese actor es fundamentalmente lo que podríamos denominar una nueva posición de valores, ¿no? Es decir, una nueva, vertebración de valores, es decir, lo que podríamos denominar una nueva cosmovisión y una nueva concepción del mundo. Bueno, ahora bien, esa ruptura que nosotros denominamos que era un quiebre cultural, político, social, epistémico, de algún modo podemos decir que ya se viene madurando en el periodo anterior al peronismo. Es decir, nosotros a partir de la década del 30 empezamos a ver un montón de expresiones que son plurales y que muchas veces son expresiones minoritarias, pero que de algún modo empiezan a mostrar insatisfacción y crítica respecto de la conformación de la conciencia oligárquica, ¿no? En ese sentido, hay como un momento muy importante para toda la tradición justicialista que tiene que ver con lo que es Forja, ¿no? Con lo que es la experiencia de Jaureche, de Lepiane, de Scalabrini Ortiz, de Ortiz Pereira, que se constituye como un grupo que plantea una ruptura epistemológica, una ruptura epistémica respecto de lo que se consideraba como el modelo semicolonial, ¿no? Es decir, claramente en Forja aparece una ruptura respecto del escenario de saberes de la época y sobre todo una denuncia al modelo económico de la oligarquía, pero también a la superestructura cultural que sostenía, digamos, el imaginario oligárquico. Ahora bien, si Forja representa, digamos, una ruptura epistemológica, nosotros tenemos que identificar que el modelo de Forja aparece en 1935, dura 10 años hasta el 45 con la aparición del peronismo. Esa no es la única vertiente crítica, sino que de algún modo parecería que en el ámbito de la literatura, y es un poco por acá por donde da la clase, es donde se empieza a ver y donde se empieza a denunciar explícitamente o implícitamente precisamente el modelo oligárquico, ¿no? Es decir, nosotros nos encontramos en la década del 20, pero sobre todo en la década del 30, con un montón de expresiones en el ámbito de la cultura, pero especialmente en la poesía y en la literatura, que de algún modo refieren a lo que es la bancarrota del modelo cultural oligárquico, o por lo menos la crisis de ese sistema de valores, ¿no? Fundamentalmente, lo que nosotros identificamos en ese momento es, insisto, de manera implícita, pero también de manera explícita por momentos, es la denuncia de la ausencia de comunidad. Es decir, nosotros encontramos una literatura que lo que va a ver es que ese ser social, en la etapa preperonista, de algún modo estaba ocultado, estaba ausente, estaba desvalorizado,
Y eso aparece desde, insisto, miradas que vienen desde lo estético literario y no estrictamente de miradas políticas. Entonces, por ejemplo, nosotros, para dar una idea, en la década del 30, en el año 30, 31, 29, Roberto Arlt escribe Los Siete Locos, ¿no? Y después Los Lanzallamas. Y ahí claramente hay una denuncia al modelo oligárquico, es decir, insisto, no una denuncia explícita, pero claramente hay una mostración de un rechazo a ese proceso político, y que de alguna manera en Arlt va a ir la respuesta hacia eso, va a ir desde el lugar, por un lado, de actitudes un poco fascistas, ¿no? De una cosa medio leninista, fascista, desde el punto de vista de los personajes de Los Siete Locos, pero también de una opción por el crimen, ¿no? Es decir, la ausencia de comunidad, de algún modo, es suplida por la locura y el crimen en Roberto Arlt. En el caso, por ejemplo, de Martínez Estrada, nosotros vamos a ver que la ausencia del proyecto político va a aparecer, particularmente, por ejemplo, en Radiografía de la Pampa, también como una idea de que no hay politicidad posible y de lo que hay es un escenario trágico, ¿no? Un escenario en el cual no se puede transformar la realidad. En Arturo Cancela, por ahí va a haber posiciones más vinculadas a la derecha, pero que también van a ser críticas desde el punto de vista del humorismo, como la historia funambulesca del profesor Landormi, que van a ser críticas del modelo cultural oligárquico. Y en Scalabrini Ortiz también vamos a encontrar esa mirada, particularmente en un texto que es muy importante en la época, que es El hombre que está solo y espera, ¿no? En ese texto, que es un texto que para los peronistas debería ser un texto de cierta lectura, que podamos apelar ahí, precisamente Scalabrini juega con esta idea de precisamente la soledad del sujeto colectivo, es decir, insisto, una idea que yo creo que hoy tiene todavía muchísima fuerza, o vuelve a tenerla, y en esa apertura, digamos, o en esa lectura del hombre, digamos, de Corrientes y Esmeralda, él lo que ve es la ausencia de la nación, ¿no? Es decir, la ausencia del pueblo, la ausencia del sujeto social, y sobre todo la ausencia de representación de ese sujeto social, ¿no? Es el hombre que está solo, que no aparece en los medios de comunicación o en la prensa, no aparece, pero tampoco aparece representado políticamente, ¿no? Ahora bien, ese hombre que está solo, de Scalabrini Ortiz, que él denomina el porteño, el hombre de Corrientes y Esmeralda, por un lado le sirve para, como decimos, denunciar la ausencia de representación política, pero también para, tomando la excusa de Buenos Aires, cuando habla de Buenos Aires, hablar de la patria, ¿no? Es decir, hablar de la nación. En lo porteño recibiría la síncresis de lo nacional. Entonces, nosotros nos encontramos en esos escenarios, y en el caso particular de Scalabrini, nos encontramos con la idea de alguien que está en soledad, pero también a la espera, ¿no? Es decir, es alguien que está solo, pero que no es escéptico, sino que está a la espera de un cambio político, que en ese año 31 no estaba en claro cuál iba a ser, ¿no? Bueno, estas literaturas, de algún modo, en algunos de estos autores, también bueno, tenemos a Manuel Gálvez, a Hugo Guast, digamos, como autores importantes de la época, estas literaturas, particularmente la de Scalabrini, cuando aparece el peronismo, se transforman, ¿no? En el sentido de que, sobre todo los autores que vienen al peronismo, reconfiguran su proyecto literario, y Scalabrini Ortiz, por ejemplo, pasa de esa lectura de la soledad del hombre que está solo y espera, a un texto del año 46, que entronca justo con hombre, o sea, es la misma estructura que El hombre que está solo y espera, que es Tierra sin nada y tierra de profetas, ¿no? Ese texto, El hombre que está solo y espera, era del 31, Tierra sin nada, tierra de profetas es del 46. Ahí ese hombre en soledad aparece bajo el rostro del peronismo, ¿no? Es decir, aparece, de alguna manera dice, vi hombres que troncaron el tiempo, y son esos hombres que de algún modo encarnan el peronismo, y es lo que en el caso de Scalabrini va a denominar el multígeno, ¿no? Es decir, el hombre que surge en el 17 de octubre es una comunidad, pero una comunidad abierta, es decir, no una comunidad esencialista, sino es una comunidad de tipos de diferentes etnias, diferentes extractos sociales, diferentes ideologías. Bueno,
eso es lo que va a conformar para Scalabrini el ser nacional, ¿no? Lo que él denomina el multígeno, ¿no? Bueno, esa literatura se va a modificar en Scalabrini a partir del año 36, a partir del año 46, con la aparición del peronismo. Y bueno, el otro caso emblemático, me parece, de una transfiguración literaria, es decir, de una apuesta que por un lado va deconstruyendo el modelo oligárquico, medio a tientas, pero después cuando aparece el peronismo se resignifica, es el caso de Marechal, ¿no? Como ustedes saben, bueno, Leopoldo Marechal, uno de los grandes autores argentinos, particularmente a partir de su trilogía novelística, que es El Adán Buenos Aires, El banquete de Severo Arcángelo y su obra póstuma, Megafono la guerra, ¿no? Marechal, como dice Graciela Maturo, es, digamos, uno de los grandes representantes de la nueva novela hispanoamericana, a la altura de Juan Rulfo, de Alejo Carpentier, de José Lezama Lima. Es decir, estamos hablando de uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX, en el plano de la novela literaria. Y en ese sentido, Marechal rápidamente va a ser alguien que va a adherir, insisto, de manera directa al peronismo, ¿no? Va a tener funciones en cultura, ya se va a acercar a partir de 1943, y la obra de Marechal podemos decir que tiene como dos entradas fuertes respecto del peronismo. Por un lado, su producción literaria y cultural, ¿no? Es decir, es un tipo que adhiere en sus valores estético-políticos o estético-literarios también a la ideología peronista, y en sus novelas ese trasfondo nacional popular aparece en las tres, claramente. Pero por otro lado, es un autor que hace aportes, él mismo lo dice en las entrevistas, en un sentido doctrinario, es decir, tiene textos que tienen valor doctrinario, si bien obviamente, como sabemos, Perón le da mucha importancia a ser el padre de la doctrina, los aportes de Marechal y los aportes de Sampay, por ejemplo, bueno, son aportes muy significativos para la axiomática justicialista. Como sabemos, bueno, Marechal nace en 1900, muere en 1970, es decir, se encuentra con el peronismo promediando su vida, y bueno, es alguien que también sufre mucho cuando es derrocado el peronismo, a punto tal que lo corren de todos los lugares, y él mismo se llama a sí mismo el poeta depuesto, ¿no? Porque lo corren de toda la prensa, de todos los horizontes de publicación, y bueno, lo llevan, obviamente, como muchos argentinos, a un exilio interno. Bueno, ahora bien, respecto del fondo de la adhesión de Marechal, como decíamos, esto aparece, su acercamiento al justicialismo ya es previo, con el golpe del 4 de junio del 43, él ve ya un cambio fundamentalmente en el país, es decir, ve ya ahí una experiencia de recuperación de la patria, entendiendo que, bueno, ese país de la oligarquía, de la década infame, era un país que se encontraba enajenado, y que ya el pronunciamiento del 4 de junio aparecía como un primer momento de recuperación de la patria, pero que en principio se había quedado en un momento teórico, es decir, era, digamos, un movimiento que había puesto en juego nuevas ideas, pero esas ideas no estaban estructurándose en la realidad, no estaban encarnando en la realidad. Y dice, solo cuando aparece Perón y empieza a construir poder, digamos, y hegemonía dentro del movimiento, ese principio teórico deviene un momento político, ¿no? Es decir, el principio teórico del 43 digamos, se transfigura con la materia real del país. Y eso es gracias a la obra de Perón, ¿no? Entonces, ese proceso del 4 de junio del 43 deviene una revolución auténtica el 17 de octubre del 45, ¿no? Esos principios teóricos, precisamente, se encarnan en un momento político, digamos, transformador. En ese sentido, lo que él rescata del justicialismo, dice, no es una doctrina del Estado. Él no valora la doctrina del Estado, porque entiende que hacer hincapié en eso en un punto sería un poco más vinculado al fascismo, y él entiende que el justicialismo lo que tiene de renovador es una nueva doctrina del hombre, ¿no? Es decir,
lo que tiene fundamentalmente como instancia superadora respecto a otras experiencias políticas que había en Europa, es que precisamente lo que hay no es una doctrina del Estado, sino una doctrina del hombre, se parte del ser humano, ¿no? Es decir, es un movimiento que parte de la verdadera naturaleza del hombre, entendiendo que hay en el ser humano valores que encarnaría el peronismo como verdad, belleza, bien, ¿no? Y que eso también está acompañado de una obra de justicia social. Pero no es solo justicia social, no es solo suplir las necesidades, sino que también hay un proyecto que busca enaltecer cualitativamente al ser humano, sobre todo por la aportación de estos tres valores que hacen a la naturaleza del ser humano, como la verdad, la belleza y el bien. Y en ese sentido lo que nos dice, digamos, Marechal es que, bueno, hay una idea de cuerpo en el individuo peronista y un concepto de alma en la persona peronista, pero sobre todo lo que interesa para el proyecto político es que la forma estatal, es decir, el Estado justicialista, está hecho a la medida del hombre y no al revés. Es decir, el Estado es un reflejo de la estructura ontológico-existenciaria del ser humano y no el Estado es una estructura, es decir, el Estado refleja la estructura del hombre, digamos, básicamente, la esencia del ser humano y no al revés, digamos. En este sentido, obviamente veía que eso era superador respecto del marxismo y del liberalismo democapitalista norteamericano, ¿no? Y bueno, claramente esta idea de un ser humano que está por encima del Estado y un ser que aspira a una nueva identidad cualitativamente superior, representa a Marechal lo que entiende que el peronismo encarna, que es el paso de la masa a un pueblo esencial. Es decir, acá hay una idea, digamos, que ya habíamos nombrado, de que de lo que se trata es de llevar a las multitudes a una existencia cualitativamente superior. Porque acá no es solo el paso de la masa al pueblo, como decíamos en Perón, sino que Marechal redobla la apuesta y dice, la masa a un pueblo esencial, es decir, un pueblo abierto a la trascendencia, digamos, ¿no? En ese sentido, entiende que se va sustentando su adhesión al peronismo a partir de estos valores que estamos mencionando. Y bueno, particularmente, nosotros cuando nos encontramos con las intervenciones de Marechal, nos encontramos en este primer periodo más clásico del peronismo, del primer peronismo, con algunas intervenciones doctrinarias, claras, que van en línea con el gobierno justicialista, y después con la publicación de su gran obra, digamos que es Adán Buenos Aires, que tal vez es la menos política de todas, o claramente es la menos política, pero no así tal vez la menos metafísica de todas. Entonces, de alguna manera, Adán Buenos Aires es una novela que también le pasa lo mismo que le pasó con Scalabrini Ortiz, que Scalabrini escribe una cosa en el 30, en El hombre que está solo y espera, y resignifica todo eso en Tierra sin nada, tierra de profetas. Y bueno, a Marechal le pasa más o menos lo mismo. ¿Por qué? Porque empieza a escribir Adán Buenos Aires en París, él formando parte del grupo Martín Fierro, y va escribiendo distintos periodos, pero en el año 47 reescribe toda la obra, termina toda la obra en el año 47, por un lado porque muere su mujer y bueno, tiene una transformación muy importante a nivel espiritual, y por otro lado, precisamente porque ha pasado el torbellino del peronismo y de algún modo, por lo que dice Graciela Maturo, su gran discípula, trata de reconstituir esa gran obra que es Adán Buenos Aires de acuerdo al espejo del peronismo, ¿no? Entonces, la idea de lo que voy a tratar en esta segunda parte de la clase, no sé si llegaremos a Estrada, tampoco quiero hacer una mega clase, es a partir de tres intervenciones de Marechal, a partir de un concepto, que es el que para mí guía a Marechal respecto del peronismo, y es el concepto de argentinopeya, es decir, argentinopeya,
u epopeya de lo argentino. ¿Por qué? Porque la argentinopeya es, creo, la operatoria que va a utilizar Marechal en estas 3 intervenciones. ¿Y qué implica la idea de una argentinopeya, ¿no? Cuando armaba la clase, no me acordaba exactamente cómo era que lo planteaba Marechal y cómo lo reprocesaba Graciela Maturo. Y la idea de argentinopeya tiene que ver con un proceso dual en el cual, por un lado, se relata en estos 3 textos que voy a mencionar la transformación espiritual del protagonista, es decir, una epopeya, en la cual hay una transformación espiritual del protagonista, que en muchos casos es el héroe, ¿no? En el sentido de la epopeya, pero esas transformaciones en el sujeto van articuladas en paralelo y en espejo con la metamorfosis de la patria. Es decir, lo que le pasa al héroe es lo que Marechal quiere reflejar que le pasa a la comunidad. Es decir, la transformación del héroe se comunica, no digo automáticamente, pero sí se va comunicando con la transformación de la comunidad argentina, ¿no? Entonces, Marechal va a tomar 3, o yo tomo 3 de los textos que Marechal son más importantes del primer periodo. Por un lado, el canto a San Martín, canto de San Martín. En segundo lugar, el texto que se llama Simbolismos del Martín Fierro. Y por último, Adán Buenos Aires, ¿no? Entonces, de alguna manera, trato de reconstruir la patria con el eje San Martín, Fierro y preperonismo, ¿no? Con Adán Buenos Aires. Bueno, el canto de San Martín es un texto sencillo, un texto que aparece en 1950, y tiene que ver con una recuperación que estaba haciendo el peronismo en aquel momento, porque se entendía que, de alguna manera, el proyecto político estaba bastante estabilizado, digamos, económicamente y políticamente, y que de alguna manera de lo que se trataba era de consolidar identitariamente el movimiento, ¿no? Por eso en el 49 el Congreso de Filosofía, pero precisamente hay una operatoria del peronismo que le da mucha importancia, que es reconstruir el eje San Martín y indirectamente el eje San Martín-Martín Fierro, ¿no? En el sentido de que se cumplía el centenario de la muerte de San Martín, y bueno, en el año del Libertador, que para digamos, la institucionalidad justicialista tenía mucho valor, había distintas intervenciones. Una de ellas es este canto de San Martín. Y bueno, lo que va a hacer acá básicamente es recorrer, digamos, la imagen heroica de San Martín, ¿no? Es decir, entendiendo que en esa imagen heroica hay, como decíamos, un proceso de realización espiritual individual, pero eso está acompañado de las formas también metamórficas de la argentinidad. Lo que le pasa al sujeto, de algún modo, va testimoniando las transformaciones, las mutaciones de la patria. Entonces, bueno, en este texto lo que va a tratar es el retorno a América, por qué vuelve San Martín, ¿no? Es decir, recuperar épicamente el itinerario sanmartiniano. Nos va a hablar en este canto de las batallas de San Lorenzo, del paso a Chile, del legado incaico, pero todo esto va a estar de algún modo teniendo como hilo de sentido la idea de gloria, ¿no? Es decir, la búsqueda de la gloria de San Martín, ¿no? Y que esa obviamente es al mismo tiempo la realización de la patria. Pero en este canto, que es un canto por ahí un poquito es sencillo, es corto, digamos, está este recorrido, ¿no? Este recorrido épico, pero lo que va a empezar a valorizarse, y esto es muy raro porque el peronismo aparece en distintas estructuras, es un momento muy especial, que es el renunciamiento de San Martín. Es decir, Astrada, Perón, todos van de algún modo, a valorizar este renunciamiento de San Martín como un ejemplo o como un gesto de ejemplaridad coexistenciaria, digo yo. En el sentido que hay una ejemplaridad comunitaria en esto. ¿Por qué? Porque es la figura cívica que abandona la espada, dice Marechal, por la rosa del amor, ¿no? Pero es decir, que lleva la lucha
por la liberación, diríamos hoy, hasta el momento que da esa liberación, y cuando logra eso, se retira San Martín. Es decir, no se inmiscuye en la política, digamos, no trata de trasladar eso a un escenario político, sino lo que hay es una renuncia a partir de haber cumplido su misión, ¿no? Esto también va a ser valorizado por Perón mucho. Y en ese sentido, insisto, lo que va a ser revalorizado en esta gesta, esto también ocurre con Astrada, es esta idea de que San Martín es un héroe militar, es un héroe, está rodeado por la gloria, pero que no traslada su ambición al momento político, es decir, no trata de trasladarse sus ambiciones al ámbito de la pugna política, ¿no? Bueno, este texto, insisto, es bastante breve, pero ya nos va mostrando una línea de cómo se va forjando una idea de comunidad en Marechal desde el punto de vista cultural y cómo eso va en sintonía con el peronismo. Y bueno, el segundo momento de estos tres tiene que ver con la revalorización del Martín Fierro, ¿no? Acá también aparece algo que es muy fuerte en el justicialismo, por lo menos en algunos de sus autores. ¿Por qué? Porque hay una fuerte articulación en el eje gaucho-fierro, trabajador peronista. Es decir, esa articulación empieza a jugar de manera dialéctica en un punto, en la cual ese sujeto popular, que era el sujeto gauchesco, era pensado como una encarnación que futuramente iba a derivar en el trabajador justicialista, ¿no? No en vano, cuando Pino Solana hace su película del movimiento obrero en los 60, dice Los hijos de fierro, ¿no? Claramente esa reminiscencia estaba presente dentro de gran parte de la cultura argentina de la época. Entonces, bueno, lo de Fierro es importante, ¿por qué? Porque si nosotros recordamos, la figura de Fierro hasta comienzos de la década de comienzo del siglo XX no era el poema nacional, digamos, no estaba erigido el Martín Fierro como un poema o como nuestro poema nacional, y solo porque básicamente no estaba en todos lados reconocida la centralidad del fierro, ¿no? de esta obra de Hernández. Pero bueno, la idea de poema nacional de Martín Fierro viene de una estrategia de la oligarquía. ¿Por qué? Porque la oligarquía, es decir, la élite dirigente, digámoslo así, en ese momento particular de construcción de un proyecto político, claramente había dos proyectos en pugna, dos poemas en pugna en cierto sentido, ¿no? Estoy hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Por un lado, el Martín Fierro sí en la campaña era un poema popular, se leía a full, digamos, era un texto de referencia y era, digamos, su hegemonía en el campo era total, pero en la ciudad no tenía esa preeminencia, sino que la centralidad la tenía Juan Moreira, ¿no? De Eduardo Gutiérrez. Y en ese sentido, esas élites, esos sectores proletarios de Buenos Aires, muy permeados por la inmigración, y bueno, por las ideas anarquistas, por toda la tradición de esa izquierda europea que llega al país, había adoptado precisamente la figura de Juan Moreira como representante de esa poética popular y esa épica popular. Y bueno, claramente ante esto, obviamente ante esta posibilidad de que los sectores populares fueran por ese lado, bueno, la élite dirigente, pero particularmente Leopoldo Lugones, en 1913, dicta un conjunto de conferencias en el Teatro del Odeón, y ahí, en esas conferencias, de esas conferencias sale el payador, ¿no? El payador de Lugones. Y es ahí en el cual se plantea que el Martín Fierro debe ser el poema nacional, ¿no? Es decir, construye una épica caballeresca de herencia greco-latina, de Provenza, es decir, un ideal heroico en el cual, insisto, el arquetipo gauchesco es completamente ensalzado y puesto como la obra de Hernández como el poema nacional, sobre todo a partir de la participación en los procesos emancipatorios del siglo XIX, en las guerras civiles.
también. Entonces se estructura la idea de que el poema nacional debe ser Fierro, pero el Fierro de Lugones es un Fierro sin pueblo. ¿En qué sentido? En la idea de que el gaucho para Lugones había desaparecido. Era nuestro arquetipo heroico, pero ya no existía más, ¿no? Entonces, bueno, el peronismo articula sobre esa cuestión y lo que va a empezar a construir es una nueva estrategia cultural en la cual se establece el eje fierro, trabajador industrial, ¿no? Es decir, el gaucho y el trabajador peronista, ¿no? Y de alguna manera le da vuelta a la estrategia oligárquica, que era una estrategia conservadora, y esa estrategia conservadora, desde el punto de vista cultural, deviene una estrategia popular. Bueno, en esto aparece Marechal y escribe este texto que se llama, es breve, pero muy interesante, que se llama Símbolos del Martín Fierro. Y lo que nos empieza expresando es que lo que primero resaltaba del Martín Fierro en su consideración es que era un milagro literario, ¿no? ¿Por qué? Porque era una obra que aparece por fuera de todas las leyes de la literatura argentina. De todo lo que se venía escribiendo, bueno, es una obra, es outsider, ¿no? Es una obra completamente heterodoxa y aparece en circunstancias muy particulares del pensamiento nacional, ¿no? Bueno, ¿y qué implicaba esto? Básicamente en Fierro lo que aparecía era la plasmación del paradigma del pueblo argentino, ¿no? Era la representación del pueblo argentino. Y especialmente un mensaje, dice Marechal, destinado a la conciencia nacional, ¿no? Fierro representaba un mensaje destinado a la conciencia nacional. Pero ¿por qué aparecía como un mensaje y por qué era necesario ese mensaje? Bueno, porque la Argentina se encontraba enajenada material y espiritualmente, ¿no? Es decir, frente a esa Argentina que no se puede hacer libre porque se emancipa en 1810, pero rápidamente queda bajo el Imperio Británico, bueno, aparece precisamente la idea de el ser nacional o la búsqueda de lo propio en este poema, ¿no? Como una forma de sacar a los sectores populares de su situación de enajenamiento, ¿no? De enajenación. Ahora bien, en ese sentido, Fierro para Marechal es contracultural, ¿no? Es decir, aparece como una ruptura, sobre todo respecto de la generación del 37, ¿no? En cierto sentido. Y sobre todo de la generación positivista posterior. Ahora bien, lo que es muy interesante que marca Marechal, pero que ya marcaba Lugones, es que obviamente la operatoria del poema tiene que ver con desocultar el ser nacional, retraerlo de su olvido, ¿no? Sacarlo de su enajenación. Pero es tan contracultural, en un punto, que la crítica no lo comprende. Digamos, la élite cultural de la época, vinculada al proyecto oligárquico, no descifra el mensaje, es decir, no lo acepta, no lo comprende y obviamente lo critica, habla de la carencia de rigurosidad, de los problemas estéticos de la obra, pero dice, la aparición del poema es tan contracultural que la élite rápidamente lo rechaza y lo trata de, obviamente, de ocultar y desvalorizar. Pero ¿cómo sobrevive el Martín Fierro? Y sobrevive porque lo guarda el pueblo, porque el pueblo lo guarda para sí, digamos. Entonces, el poema es resguardado por el pueblo, entonces, de alguna manera, va por, insisto, por los canales contrarios a los de la élite cultural de la época. Y bueno, obviamente, como decíamos, en Fierro lo que ve es la plasmación del paradigma del pueblo argentino, ¿no? Es decir, lo que le pasa a Fierro le pasa, como decíamos en esta Argentinopeya, al pueblo argentino. En ese sentido, lo que se ve en Fierro, y nos llama mucho la atención a Marechal, tiene que ver con la actitud rebelde, ¿no? Dice, nosotros no tenemos que creer que Fierro es rebelde porque es pendenciero, dice Marechal. En realidad, la rebeldía de Fierro tiene que ver con una insurrección, o diríamos, con una insubordinación, como diría Bullo, frente al enajenamiento de lo propio. Es decir, no es una persona naturalmente rebelde, Fierro, como para ahí lo querían marcar, digamos, sino que realmente es alguien que se insubordina frente a un orden socialmente injusto, ¿no?
Pero en Fierro los valores naturales son contrarios. Los valores culturales son básicamente de lealtad, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que guía a Fierro en su camino? La lealtad a la esencia del pueblo, ¿no? Ahora bien, esa lealtad a la esencia del pueblo se da en un marco en que el ser nacional está amenazado y confundido, ¿no? Es decir, por eso la soledad de Fierro, porque de alguna manera trabaja o actúa en un mundo que se encuentra, diríamos hoy, alienado. Pero Fierro, dice Marechal, lo que encarna son las virtudes del hombre trabajador, en el fondo. La virtud del orden, es un hombre que tiene piedad religiosa y es un hombre que tiene amor a la familia, dice. Entonces, ¿este hombre qué es? Un hombre que le gusta el orden en un punto, que tiene un sentimiento religioso y que tiene un sentimiento de amor familiar, filial. Bueno, es la Argentina misma oculta en su propio ser. Es decir, es la Argentina que el colonialismo, el semicolonialismo, permanentemente desnaturaliza y combate. Bueno, Fierro es la representación de esa Argentina que está retraída en su propia negatividad, ¿no? Entonces, claramente, lo que va a operar esta obra tiene que ver con una idea de rescate de la patria, dice Marechal, ¿no? Es decir, en el rescate de la cautiva que hace Fierro, estamos viendo el rescate de lo propio del ser nacional, es decir, la lucha por la formación de la conciencia nacional, ¿no? Entonces, lo que vamos viendo en estas dos intervenciones, ahora paso a la última, es este juego paralelo entre un actor que es el héroe, que está permanentemente sujeto a una situación de injusticia social y de transformación y de caída en el infierno, en cierto sentido, pero que en esa caída en el infierno se alecciona, sale y construye su itinerario nuevamente, ¿no? Y ese, en algún punto, también sería el horizonte de la patria. Y bueno, y por último, lo referido a Marechal, después vemos si nos da el tiempo, tampoco la idea no sería robarles más tiempo. La última de las estrategias de Marechal tiene que ver con este texto de Adán Buenos Aires, ¿no? Obviamente una de las grandes novelas del siglo XX hispanoamericano. Digamos, muchos dicen que bueno, es como el Ulises de Joyce, que se lo ha intentado escribir en Argentina. Otros la asocian a Adán Buenos Aires con la novela de José Lezama Lima, Paradiso. Y bueno, esta obra, que es una obra gigantesca, no sé si la han podido leer, en un punto, como decíamos, comienza a ser escrita en 1930 en París, cuando Marechal, bueno, tenía 30 años, pertenecía claramente al grupo Martín Fierro, y como también mencionamos, la obra es reescrita en 1947, es terminada después de un proceso un tanto vertiginoso y es publicada en el año 48, ¿no? Entonces hay un conjunto de modificaciones ahí que tienen que ver un poco con, por un lado, con la muerte de su mujer, pero también con la llegada del peronismo al poder. En este sentido, lo primero que hay que hablar de esta obra tiene que ver con, le pasa lo mismo que al Martín Fierro, ¿no? Es decir, el rechazo de la crítica. Es una obra que está claramente disvalorada por la crítica de la época, y esto por dos cosas. Por un lado, obviamente, por la adhesión de Marechal al peronismo. Su adhesión abierta al justicialismo es algo que, abierta y militante, es algo que obviamente le juega en contra. Pero por otro lado, hay algo bastante pintoresco, que es que Marechal, bueno, quienes han podido leer la obra, es una obra con alto grado de picaresca, ¿no? Digamos, mucho humor al estilo de Marechal. Pero en ese humor, que hay, insisto, una obra bastante extensa, él involucra en toda esta epopeya, en esta argentinopeya que es el Adán Buenos Aires, involucra a varios personajes del grupo Martín Fierro a los que les pone otro nombre, ¿no? Entonces satiriza a muchos de sus compañeros de otra época, digamos,
Entonces aparece Borges, aparece Nora Lange, aparece Jules Solar, aparece Scalabrini Ortiz. Digamos, todo ese grupo, Martín Fierro, varios de sus personajes más representativos están puestos con otro nombre en la obra y están completamente exagerados y en muchos momentos ridiculizados, ¿no? Aparece Samuel Tesler, que es Jacobo Fickman. Entonces, claramente, el rechazo a la obra tiene que ver por el peronismo, por un lado, pero por otro lado, porque involucra a todos los personajes que eran compañeros del grupo Martín Fierro y los satiriza a todos, ¿no? Entonces, la obra, insisto, no es muy bien recibida y solo es reconocida por Graciela Maturo, la joven Graciela Maturo, Adolfo Prieto, Noé Chitric, y uno de los promotores más grandes de la obra en el sentido de valorización es, ¿saben quién? Julio Cortázar. Julio Cortázar es uno de los primeros que hace una valoración crítica, de hecho tiene problemas editoriales porque cuando escribe favorablemente sobre Adán Buenos Aires, no querían que publique eso porque era bastante laudatorio respecto de la obra, y entendía que en Adán Buenos Aires se estaba escribiendo el idioma de los argentinos, ¿no? Bueno, en esto voy a ser más breve, tal vez, porque es difícil de explicar. Por un lado, lo que nosotros nos vamos a encontrar en Adán es también este juego entre lo existencial y lo coexistencial. Nosotros vamos a hablar de la vida de Adán, Buenos Aires, como hablaríamos de la vida de José Semi en Paradiso. Y bueno, claramente lo que va, insisto, esto hay que buscarlo, no es tan fácil de ver en la obra, pero lo que nos vamos a encontrar es la construcción, por un lado, del itinerario adánico, que es, insisto, un recorrido de vida a lo largo de 3 días, pero en esas distintas modulaciones de la biografía de Adán en esos 3 días, también lo que va a aparecer es la búsqueda de las formas de lo argentino, ¿no? De la argentinidad. Va a ir apareciendo de modo velado, de modo explícito, la búsqueda del ser argentino, podríamos decir, de un modo muy experimental, y a partir de una operatoria que ya habíamos visto en Martínez Estrada y también en Scalabrini Ortiz, de la idea de ciudad-patria, ¿no? Es decir, Buenos Aires es la síntesis y la síncresis de la argentinidad. Entonces yo analizo el porvenir de Buenos Aires, un poco autoritario, estoy analizando el devenir o el prorrumpir de la vida pública argentina, ¿no? Entonces, básicamente, las formas de la Adán Buenos Aires tienen las formas de la epopeya, ¿no? De la epopeya más clásica, y obviamente la figura central es la figura del héroe transfigurado, pero en ese héroe transfigurado lo que se preanuncia es la transfiguración de lo colectivo también, ¿no? Entonces, claramente, insisto, lo que nos vamos a encontrar es un montón de referencias a la vida cotidiana de Adán Buenos Aires, como un camino existenciario, pero también como un camino que se va tejiendo con las vidas de la patria. Y bueno, por un lado, todo ese trayecto del Adán, que insisto, no, es muy difícil de explicar, porque es una obra muy larga y también es una obra literaria, por lo cual no es tan fácil de trasladar todas las modulaciones de la obra, aparece fundamentalmente como una obra en la que se retrata la crisis del sujeto, ¿no? Es decir, ahí es una novela que algunos podrían denominar una novela psicológica, que lo podría ser, pero es fundamentalmente una novela metafísica, o una novela en que lo psicológico después tiene una apertura a lo metafísico. Son distintas situaciones que tienen que ver con la vida de Adán, con la fe de Adán, o la no fe por momentos, y con el amor de Adán, que la figura de la mujer siempre es muy importante en las 3 novelas de Marechal. Y bueno, en ese sentido, dentro de ese recorrido, para ir más que todo a lo que nos interesa, yo creo que aparece el problema del ser nacional en torno a 2 momentos, 2 operatorias, ¿no? Por un lado, lo que vamos a ver en la obra en determinados momentos es una interrogación sobre las figuras emblemáticas de la tradición nacional. Este es un problema de toda la literatura de la época.
Es decir, esas formas con las que se construyó la literatura del siglo XIX en Argentina, ¿siguen existiendo? Es decir, realmente todo ese progreso que hubo, todo el modelo industrial, o todo eso que transformó la vida de los pueblos, ¿dejó lugar para que esas figuras que eran arquetípicas sigan existiendo? ¿O no? Y ese es un gran problema, ¿no? Si lo del siglo XIX sigue perviviendo en el siglo XX. Y Marechal va a responder en líneas generales de modo negativo, ¿no? Hay distintos momentos, ¿no? El encuentro, los menciona, ¿no? Con el gliptodonte, el diálogo con los malevos, la incursión metafísica a Saavedra, la aparición de Santos Vega, que lo que nos van a relatar es la pérdida de operatividad histórica de estos símbolos, ¿no? Son símbolos que quedaron quebrados por el progreso. En este sentido, la obra de Marechal en esta edad en Buenos Aires tiene una cuestión de reminiscencia de respecto a ese pasado, nostálgica, pero también la conciencia de que esas figuras ya no existen más, ¿no? Está el velorio del pisador de barro, bueno. Y es una búsqueda, los personajes, Adán Buenos Aires, pero toda la tropa de él, están buscando ese ser nacional que evidentemente no logran encontrar en la tradición. Y el otro elemento que va a jugar sobre este problema de la cultura y la identidad nacional tiene que ver con el aporte inmigratorio, ¿no? La novela permanentemente nos habla de italianos, franceses, judíos, sectores polacos, bueno, de todos los... lo plantea, digamos, como... O sea, hay una idea en la obra de crisol de razas muy fuerte, pero una idea de crisol de raza en que esos inmigrantes están siempre en conflicto, ¿no? Siempre están en conflicto, siempre están peleando, vecinos que se agarran a las trompadas, ¿no? Entonces, claramente hay una idea de que ese crisol de razas es mucho más conflictivo de lo que uno esperaba, y claramente aparece como, él se define como un argentino en esperanza, ¿no? Y bueno, ahora sí, para ya ir terminando de cerrar estas tres intervenciones de estrategia de Marechal respecto de la identidad nacional, como decíamos, lo que va a aparecer, por un lado, en la obra, es la idea de una crisis del sujeto, ¿no? La crisis del héroe, de Adán, la crisis existencial. Pero esta crisis existencial, que está, digamos, fundamentalmente lo que aparece mucho en la obra, es la idea de tristeza de Marechal, de Adán. Cortázar la vinculó fundamentalmente con que lo que quería hacer Marechal en esta imagen de tristeza era recrear la idea de angustia occidental, ¿no? Que nosotros vemos, por ejemplo, en la literatura de Sartre, en la época, en La náusea, en La peste de Camus, ¿no? La idea de que había una crisis del sujeto, que tenía que ver con la angustia de los ciudadanos occidentales, ¿no? Es decir, Cortázar lo asociaba al nihilismo. Y en realidad lo que parecería, yo adhiero a esto que plantea Graciela Manturo, es que la cosa va por otro lado, ¿no? Es decir, en realidad lo que está construyendo Adán Buenos Aires es una crisis propia, ¿no? Un extrañamiento de sí, pero en realidad un extrañamiento en el cual, como dice Graciela, Marechal desciende al infierno, Marechal Buenos Aires, Adán Buenos Aires, pero en ese infierno se alecciona y esa crisis le permite salir, educarse y lograr a un reencuentro con lo propio, digamos. Es decir, son personajes los de Marechal que entran en crisis, particularmente en Buenos Aires, caen en el infierno, pero en el infierno se alecciona, se educa y se reconstituye, ¿no? Entonces, esta idea del reconocimiento es muy propia de las novelas hispanoamericanas, ¿no? Particularmente, por ejemplo, de Los pasos perdidos de Carpentier. Entonces, lo que creo que lo que se va reconstituyendo es una crisis del sujeto, una reconstrucción del sujeto, pero que lo que trata de reflejar es la crisis de la patria y la reconstrucción de la patria, ¿no? En ese sentido, es que lo que parecería es que este texto opera como una denuncia a las formas propias de la década infame, digamos, a todos los actores históricos, sociales, sociopolíticos, a la estructura de valores de la década infame, a lo que Marechal denominaba cacodelfia, y el texto
obviamente cierra con lo que es el descenso a los infiernos, pero ese modelo está constituido a partir también de la denuncia de Cacodelfia y la promesa de Calidelfia, que es la ciudad de los hermanos. En ese sentido, lo que va a abrirse en Marechal es la idea de que la reconstitución de la patria se da en esta salida a Calidelfia, la ciudad de los hermanos, que es representativa de una doble batalla. Y con esto cierro, que es lo que para Marechal es la batalla terrestre y la batalla celeste, ¿no? Es decir, los personajes singulares se aleccionan en el infierno, pero nos están hablando de la patria que está en la crisis, se alecciona y se reconstituye. Ahora bien, esta reconstitución de Buenos Aires, que es la reconstitución de la Argentina en este imaginario, es una reconstitución que nos convoca a una batalla terrestre, pero también a una batalla celeste. Es decir, es un problema político, pero también es un problema metapolítico, es decir, metafísico. Entonces, a partir de estas tres tecnologías, que son estas tres obras, yo creo que no da ya para hablar de Astrada, sería un abuso. Me parece que estamos en un tiempo razonable. ¿Podemos hacer las preguntas? Creo que sí. A partir un poco de estas tres intervenciones, de estos tres textos, mi idea era, bueno, hablar un poco de cómo se va construyendo el ideario comunitario justicialista desde la matriz cultural, ¿no? Es decir, poder ver cómo el peronismo construye un proyecto político, pero ese proyecto político está rodeado de muchas tecnologías, pero una de ellas también es la que sostiene un poco el etos político, que es precisamente el enlace cultural en el marco, bueno, de un proyecto que hoy podríamos denominar emancipatorio, pero de carácter geocultural. Así que bueno, yo diría de ahí. Como siempre vamos a hacer 5 o 6 preguntas, el que tenga ganas, la que tenga ganas. Sí. Va, y la primera. Va el hueso, el compañero. Sí. Pero hubiera sido importante, habernos dicho a lo mejor, pedirte una definición de cultura, porque para dar inicio a esto es muy importante justamente eso. Sí, a ver, cultura, a ver, te voy a decir algo fácil y para salir al paso. Es un concepto polisémico, como democracia, como pueblo. No, yo, a ver, lo que tomo un poco siempre para pensar la cultura, lo tomo de Mario Casalla, de uno de los fundadores de la filosofía de la liberación, que también es alguien que está muy cercano al justicialismo, y que él lo que va a plantear es la idea de, bueno, es como cómo nos instalamos en el mundo la cultura. Es decir, no es algo para mí secundario, sino que es ese módulo existencial, colectivo o individual, colectivo, pero a la vez inmanente, trascendente, en el cual uno se instala como comunidad. Obviamente una escala de valores, de sentido, de sentimientos también, es un acervo, pero yo creo que es el modo, insisto, que nosotros nos instalamos en el mundo espiritualmente, nos formamos, ¿no? La idea de Bildung en alemán, ¿no? De uno se forma y esa formación puede ser teórica, pero también es fundamentalmente espiritual y aleccionadora, y determinamos nuestras conductas desde nuestro etos cultural. Es decir, yo por ahí, a mí me costaba muchas veces también enfocar este problema de lo cultural, y hoy trato de pensarlo como que, bueno, la respuesta política la da siempre desde su etos cultural, ¿no? De su núcleo, de su cosmovisión, sus valores, su interrelación, ¿no? Por ejemplo, Metol Ferré habla de ecúmene, ¿no? Para pensar la política. Y bueno, yo creo que la política, nosotros creo que la tenemos que poblar, es muy importante hoy poblar la política, que sea algo más que una técnica. Y me parece que precisamente en esa idea de lo cultural, digamos, de nuestro acervo, nuestros valores, nosotros ahí definimos cómo nos instalamos en el mundo, y eso me parece que define nuestra opción política, ¿no? A la compañera con la segunda pregunta. Bueno, yo justo iba a preguntar algo parecido, pero iba a agregar, porque me interesaba, que definíamos como cultura,
si en esa cultura se integra la tradición. Y sí, a ver, yo lo que creo es que, por lo menos para la gente que está en el peronismo y que se identifica con el justicialismo, la idea de tradición es, bueno, una idea central. Creo que es una idea hoy muy fuerte en nuestra contemporaneidad, porque hoy precisamente es una época que trata de borrar la tradición, de alguna manera, o la trata de poner como un condimento. Pero bueno, digamos, esa tradición de algún modo, también hay que decir que los movimientos nacionales han sabido cómo recrearla también, ¿no? Es decir, la tradición, vos fijate en estos casos de Marechal, de Scalabrini, de Astrada, hay una recurrencia a la tradición, pero como es una tradición que está tan irradiada por lo popular de su propia época, que se establece un diálogo, ¿no? Entre Fierro y el trabajador peronista, es decir, es una tradición que es reasumida creativamente generalmente, ¿no? Gracias. Va ahí el compañero Danilo. Sí. Roy, ¿Cómo sufriste hoy? sí. Hoy sufriste. Mencionaste que Marechal empieza su obra en 1930 en París Claro, Adam. y es vertiginosamente criticada y editada en 1948, 18 años después. No, es reescrita, digamos, por él. Escrita. O sea, él en 47 como que la agarra y Bueno, ahí contestaste mi pregunta. Yo quería saber si había personajes en la historia que contribuyeron a esa modificación por parte de Marechal. y un poco lo que dice, yo me atengo mucho a Graciela Maturo, que la considero una maestra personal, me gustaría ser un discípulo de ella, y bueno, Graciela fue discípula de Marechal, o es discípula de Marechal, y lo que plantea en su obra, que tiene una biografía de Marechal, es que bueno, que hay dos hechos muy fuertes, que uno es la muerte de su mujer, parece una muerte que bueno, fue una agonía bastante severa, digamos, bastante dolorosa, y bueno, y después obviamente el peronismo, ¿no? Es decir, todo ese texto que era un poquito escéptico en algunas cuestiones y todo, es como que es reescrito. Por eso es que decir que le da esa impronta graciosa. Y sí, Chistosa. sí, como que habla de la patria también, él juega mucho empieza a hablar, bueno, con aspectos no sé, si vos lees la obra, a ver, no sé, viste, es una percepción, es como una obra muy crítica a todo, yo no mencioné muchas cosas, pero al estamento político de la época, viste, habla muy mal, viste, habla de hombres de traición, bueno, muchas cosas. O sea, es una gran crítica a esa década infame, pero es una crítica que te da la sensación de que está abierta a lo que viene ya, ¿viste? Como que está en Cacodelfia, que es el infierno, y Buenos Aires es Cacodelfia, pero asoma Calidelfia, ¿no? Que es la ciudad de los hermanos, dice él. Entonces como no te deja con una mirada, ¿viste?, tan negativa, sino que un poco por el humor, un poco por cómo está escrita la obra y abierta, te da la idea de que él está pensando otra cosa ya. ¿Alguien más tiene? ¿Estamos? Bueno, quedan Bueno. 2 clases. ¿Vos tenías algo más? Dos clases más. 3, perdón. Quedan Quedan 3 clases. Van a ser siempre acá, a la misma hora, los martes a las 19 en este mismo salón. Y recordad que se graban y se suben al canal oficial, que es Tropas Legales, y que se da aviso por redes sociales también. Muchas gracias por venir. Me metimos una hora. Está bien. ¿Eh? ¿Te gustó? El plano de la literatura y lo metafísico muy bacán. Está bueno eso. A mí me encanta.